Lección 1. Aventuras culinarias. Hola Anna, sí, he intentado hacer pad thai en casa. Resultó muy sabroso. Hola John, es genial escuchar eso. Cocinar puede ser una forma maravillosa de explorar diferentes cocinas. Absolutamente. Probar nuevas recetas en casa nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad en la cocina. También es una gran oportunidad para experimentar con sabores e ingredientes que nos gustan. Definitivamente. Cocinar en casa nos permite controlar la calidad y la frescura de los ingredientes que utilizamos. Además, puede ser una opción más rentable en comparación con comer fuera todo el tiempo. Eso es cierto. Y la satisfacción de preparar una deliciosa comida desde cero es inmejorable. Es importante seguir las recetas con cuidado, especialmente al probar un plato nuevo. Sí. Las recetas proporcionan una hoja de ruta para el éxito y nos ayudan a lograr los sabores deseados. Sin embargo, no dudes en añadir tu propio toque a una receta y hacerla tuya. Absolutamente. Personalizar una receta puede hacerla aún más agradable y única. Explorar diferentes técnicas de cocina también puede ampliar nuestras habilidades culinarias. Eso es correcto, probar varios métodos, como asar a la parrilla, hornear o saltear. Puede abrir nuevas posibilidades. También es útil aprender sobre las diferentes especias y condimentos para mejorar el sabor de nuestros platos. Sí. Las especias pueden añadir profundidad y complejidad a una comida, transformándola en una obra maestra llena de sabor. Además, practicar buenos hábitos de seguridad alimentaria es crucial cuando se cocina en casa. Absolutamente. Es esencial mantener limpia nuestra área de cocción, lavarnos las manos con frecuencia y almacenar adecuadamente los ingredientes. También es importante cocinar los alimentos a la temperatura adecuada para garantizar que sean seguros para comer. Eso es correcto. Seguir las pautas adecuadas de manipulación de los alimentos previene las enfermedades transmitidas por los alimentos. Cocinar también puede ser una actividad divertida para compartir con familiares y amigos. Sí. Invitar a los seres queridos a unirse al proceso de cocción puede crear experiencias memorables y fortalecer los lazos. Y no olvide la alegría de compartir los deliciosos resultados con los demás y ver cómo los disfrutan. De hecho, la comida tiene una forma de unir a las personas y crear momentos de felicidad. Gracias por compartir tu experiencia culinaria. Nos inspira a explorar nuevas recetas y sabores en nuestras propias cocinas. De nada. Sigamos embarcándonos en aventuras culinarias y creando platos deliciosos que deleiten nuestras papilas gustativas. Lección 2. Amistades para toda la vida. Hola Anna, es un buen amigo. Conozco a Chad desde que era un niño pequeño. Hola John, es maravilloso. Las amistades para toda la vida son preciosas y ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Absolutamente. Tener un amigo como Chad que ha estado allí en las buenas y en las malas es realmente una bendición. Es increíble cómo las amistades de la infancia pueden resistir el paso del tiempo y seguir fortaleciéndose. Sí.
Los recuerdos que creamos con amigos de la infancia se convierten en historias preciadas que llevamos consigo a lo largo de nuestras vidas. Las amistades brindan apoyo, comprensión y compañía tanto en tiempos felices como desafiantes. Eso es cierto. Chad ha sido un pilar de apoyo, ofreciéndome un oído atento y un hombro en el que apoyarme siempre que lo he necesitado. Amigos como Chad hacen que el viaje de la vida sea más significativo y agradable. Añaden color a nuestras experiencias. Absolutamente. La presencia de Chad ha hecho que innumerables momentos sean más brillantes y memorables. Es importante fomentar y mantener nuestras amistades manteniéndonos conectados y pasando tiempo juntos. Sí. La comunicación regular, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o reuniones, ayuda a fortalecer el vínculo. E incluso si estamos separados físicamente, la tecnología nos permite acortar la distancia y mantener esa conexión. Eso es correcto. Las videollamadas y las plataformas de redes sociales brindan vías para compartir nuestras vidas y mantenernos actualizados. También es importante estar ahí para nuestros amigos durante sus altibajos, al igual que ellos lo están para nosotros. Absolutamente. Apoyarse mutuamente en los desafíos de la vida es uno de los fundamentos de una amistad sólida. Celebrar los éxitos y los hitos de los demás profundiza aún más la alegría que experimentamos juntos. De hecho, los logros de nuestros amigos se convierten en una fuente de inspiración y motivación para nuestro propio viaje. La amistad es una vía de doble sentido, que requiere esfuerzo y reciprocidad por parte de ambas partes. Eso es cierto. Es importante mostrar aprecio y gratitud por la presencia de nuestros amigos en nuestras vidas. Las amistades también evolucionan con el tiempo, adaptándose a los cambios y al crecimiento que experimentamos individualmente. Sí. Aceptar los cambios y permitir que nuestras amistades evolucionen puede llevar a nuevos y hermosos capítulos. Es una sensación especial tener un amigo como Chad, que nos conoce profundamente y nos acepta tal como somos. Absolutamente. Los verdaderos amigos son los que nos aman y nos apoyan incondicionalmente, con defectos y todo eso. Gracias por compartir la historia de tu amistad. Nos recuerda la importancia de cultivar y apreciar los lazos para toda la vida. De nada. Sigamos valorando y fomentando nuestras amistades, creando juntos recuerdos y experiencias para toda la vida. Lección 3. Observar el comportamiento humano. Hola Anna. También aprendió mucho sobre el comportamiento humano al observar a las muchas personas en los barcos y a lo largo del río. Hola John, es fascinante. Observar a las personas puede proporcionar información valiosa sobre sus acciones e interacciones. Absolutamente. Es como mirar por una ventana de la experiencia humana, desentrañar las complejidades del comportamiento. Observar a la gente puede ser un pasatiempo interesante, ya que nos permite aprender sobre diferentes culturas y perspectivas. Eso es cierto. Cada persona tiene una historia única, y observarla puede darnos una idea de sus vidas. Es intrigante cómo el lenguaje corporal y las expresiones faciales pueden transmitir emociones e intenciones sin palabras. Sí. Las señales no verbales a menudo muestran una imagen vívida de cómo se sienten las personas y lo que podrían estar pensando. Al observar a los demás,
También podemos obtener información sobre la dinámica social y cómo las personas interactúan entre sí. Eso es correcto. Podemos aprender sobre los patrones de comunicación, las jerarquías y las reglas no escritas de una comunidad. Es interesante ver cómo las personas adaptan su comportamiento en diferentes entornos y con diferentes grupos de personas. Absolutamente. Las personas a menudo ajustan su comportamiento y gestos para adaptarse al contexto social en el que se encuentran. Observar el comportamiento humano también puede ayudarnos a desarrollar empatía y comprensión por los demás. Sí. Cuando observamos e intentamos ponernos en el lugar de otra persona, ampliamos nuestra perspectiva y profundizamos nuestra compasión. Es esencial abordar la observación de la gente con respeto y sin juzgar, reconociendo que cada uno tiene su propia historia. Eso es cierto. Debemos esforzarnos por ser observadores curiosos, tratando de entender en lugar de hacer suposiciones. Observar a la gente puede ser una fuente de inspiración para la narración de historias, el desarrollo de personajes y los esfuerzos creativos. Absolutamente. El rico tapiz del comportamiento humano puede servir como fuente de ideas y conocimientos para artistas y escritores. Es fascinante lo mucho que podemos aprender sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea a través del simple acto de observación. Sí. Cuanto más observamos y reflexionamos, más descubrimos las complejidades y maravillas de la naturaleza humana. Gracias por compartir la importancia de observar el comportamiento humano. Nos recuerda que debemos estar atentos al mundo que nos rodea. De nada. Sigamos perfeccionando nuestras habilidades de observación, asumiendo la belleza y la complejidad del comportamiento humano. Lección 4. El viaje musical de Beethoven. Hola Anna, ¿has oído hablar de Beethoven, el brillante compositor que creó música atemporal? Hola John, sí, el genio musical de Beethoven ha dejado una huella indeleble en el mundo de la música clásica. Sus composiciones son conocidas por su profundidad emocional y sus poderosas expresiones. Resuenan entre los oyentes de todas las generaciones. Absolutamente. Las obras de Beethoven evocan una variedad de emociones, desde la alegría y el triunfo hasta la introspección y la melancolía. Es fascinante cómo la música de Beethoven evolucionó con el tiempo, reflejando su crecimiento y sus luchas personales. Sí. Las primeras obras de Beethoven suelen caracterizarse por su elegancia clásica, mientras que sus obras posteriores traspasan los límites de las convenciones musicales. Beethoven enfrentó grandes desafíos en su vida, incluida la pérdida de audición, pero perseveró y continuó creando música extraordinaria. A pesar de su pérdida auditiva, el mundo sonoro interior de Beethoven se mantuvo vivo y compuso algunas de sus piezas más icónicas durante ese tiempo. Sus sinfonías, como la quinta y la novena, se celebran como obras maestras y muestran su enfoque innovador de la orquestación y la estructura. Las sonatas para piano de Beethoven, como la sonata a la luz de la luna y la sonata patétique, son apreciadas por sus melodías expresivas y su brillantez técnica. Su música no solo cautiva los oídos, sino que también habla a las profundidades del alma humana, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. Las composiciones de Beethoven se han convertido en una parte integral del canon de la música clásica, inspirando a innumerables músicos y oyentes por igual.
Su influyente legado sigue dando forma al mundo de la música, y su impacto se puede sentir incluso hoy en día. Absolutamente. La capacidad de Beethoven para transmitir emociones profundas a través de sus composiciones es un testimonio de su genio artístico. Es sorprendente cómo las propias experiencias de vida y luchas de Beethoven infundieron a su música un poder tan crudo y universal. De hecho, la música de Beethoven nos recuerda la naturaleza transformadora y trascendente del arte. Gracias por explorar conmigo el viaje musical de Beethoven. Es un testimonio del poder perdurable de la creatividad. Lección 5. Comprar alimentos y hacer una lista. Hola Anna, tengo que ir de compras. Tengo algunos artículos en mi lista. Hola John, suena bien. Hacer una lista es una excelente manera de mantenerse organizado y asegurarse de obtener todo lo que necesita. Absolutamente. Me resulta útil anotar los artículos que necesito antes de ir a la tienda. Es una buena idea revisar la despensa y el refrigerador para ver lo que ya tienes. De esa forma, puedes evitar comprar duplicados. Es un buen consejo. Me aseguraré de hacer un inventario antes de hacer mi lista. Otro enfoque útil es categorizar los elementos de la lista. Por ejemplo, puedes agruparlos en productos agrícolas, lácteos, despensa, etc. Es una forma inteligente de organizar la lista. Hace que navegar por la tienda sea mucho más fácil. Cuando escribas tu lista, especifica las cantidades que necesitas. Ayuda a evitar confusiones más adelante. Eso es cierto. Me aseguraré de indicar las cantidades exactas de cada artículo. También es una buena práctica incluir instrucciones especiales, como las preferencias de marca o las restricciones dietéticas. Excelente punto. Agregar esos detalles me asegurará de tomar las decisiones correctas al comprar. Además, considera cualquier artículo no alimenticio que puedas necesitar, como productos de limpieza o artículos de tocador. Correcto. Es fácil olvidar esos elementos esenciales si no están en la lista. A medida que avanzas en tu lista, también puedes priorizar los artículos según su urgencia o importancia. Es un enfoque útil. Es útil centrarse primero en los elementos más críticos. Una vez que hayas completado tu lista, compruébala para asegurarte de que no te has perdido nada. Buen consejo. Revisaré la lista para asegurarme de que lo tengo todo cubierto. Perfecto. Ahora, cuando estés en la tienda, puedes seguir tu lista y marcar los artículos a medida que avanzas. Absolutamente. Es satisfactorio ver el progreso y saber que estoy recibiendo todo lo que necesito. Recuerde también ser flexible, en caso de que necesite hacer sustituciones o ajustes según la disponibilidad. Eso es cierto. A veces, es posible que los artículos no estén en stock, por lo que es bueno tener alternativas en mente. Cuando termines de comprar, puedes tachar los artículos de tu lista. Es una sensación satisfactoria de logro. Definitivamente. Tachar los elementos da una sensación de finalización y me ayuda a hacer un seguimiento para consultarlos en el futuro. Espero que sus compras de comestibles se realicen sin problemas.
Que su lista lo guíe hacia un viaje exitoso. Gracias. Agradezco tus consejos. Estoy listo para ir a la tienda y recoger todo lo que necesito. Lección 6. Mantenerse activo con ropa deportiva elegante. Hola Anna, he oído que tienes ropa deportiva nueva. Eso es importante para mantenerse seco mientras haces ejercicio. Hola John, sí, recientemente compré ropa deportiva elegante. Estoy emocionada de ver tu nueva ropa deportiva. Estoy de acuerdo, tener un tejido que absorba la humedad puede marcar una diferencia significativa en cuanto a la comodidad durante los entrenamientos. Absolutamente. Ayuda a mantener el cuerpo fresco y seco, incluso durante una actividad física intensa. He estado buscando ropa deportiva con materiales transpirables. ¿Alguna recomendación? Bueno, hay varias marcas populares que se especializan en ropa deportiva basada en el rendimiento. ¿Has oído hablar de FitFlex o Move Active? Sí, he oído hablar de ellos. Sus diseños parecen modernos y funcionales. ¿Ofrecen una buena variedad de tamaños? Definitivamente. FitFlex y Move Active se adaptan a una amplia gama de tamaños, lo que garantiza la inclusión para todos. Es excelente saberlo. Es importante encontrar ropa deportiva que te quede bien y te haga sentir segura. Absolutamente. Cuando te sientes bien con tu ropa deportiva, puedes aumentar tu motivación para mantenerte activo. Estoy de acuerdo, la comodidad y el estilo van de la mano cuando se trata de elegir la ropa deportiva adecuada. Otro factor a tener en cuenta es la flexibilidad del tejido. Debe permitir un rango completo de movimiento durante los diferentes ejercicios. Ese es un punto muy bueno. Ya sea para hacer yoga, correr o levantar pesas, es crucial que la tela sea flexible. Y no olvide la importancia de la durabilidad. ¿Quieres ropa deportiva que pueda soportar el uso y el lavado frecuentes? Absolutamente. Invertir en ropa deportiva de alta calidad garantiza que durará más y mantendrá su rendimiento. Además, ten en cuenta las condiciones climáticas en las que vas a hacer ejercicio. Busca opciones que ofrezcan aislamiento para climas más fríos o protección contra los rayos UV para los días soleados. Buen consejo. Es fundamental elegir ropa deportiva que se adapte a las exigencias específicas de tus entrenamientos y del entorno. Por último, no tengas miedo de expresar tu estilo personal a través de tus elecciones de ropa deportiva. Encuentra colores y patrones que se adapten a ti. Ese es un punto muy bueno. Cuando te sientes bien con lo que llevas puesto, puede mejorar tu experiencia general de entrenamiento. Espero que encuentres la ropa deportiva perfecta que cumpla todos los requisitos. Es emocionante explorar el mundo de la ropa deportiva funcional y moderna. Gracias. Me inspira a mejorar mi ropa deportiva y hacer que mis entrenamientos sean aún más agradables. Estoy aquí para mantenerme activo con estilo. Lección 7. Compartir experiencias y recuerdos de viaje. Hola Anna, acabo de volver de mi viaje. Fue increíble. Gané tantos recuerdos inolvidables. Hola John, es fantástico escuchar eso. Viajar es una forma maravillosa de crear recuerdos duraderos. ¿A dónde fuiste? Fui al sudeste asiático. Visité Tailandia, Camboya y Vietnam.
La cultura y los paisajes eran increíbles. Vaya, suena como una aventura increíble. ¿Tuviste algún momento o experiencia favorita? Uno de mis momentos favoritos fue explorar los antiguos templos de Angkor Wat en Camboya. La arquitectura era impresionante. Debe haber sido una experiencia impresionante. La importancia histórica de Angkor Wat es realmente notable. Lo era. Estar en medio de esas antiguas ruinas me hizo apreciar la rica historia de la región. ¿Algún otro punto destacado de su viaje? Absolutamente. En Tailandia, tuve la oportunidad de probar auténtica comida callejera. Los sabores eran increíbles y únicos. Eso suena delicioso. Probar la cocina local es una excelente manera de sumergirse en la cultura de un lugar. De verdad que lo es. Los vibrantes mercados y los bulliciosos vendedores ambulantes se sumaron a toda la experiencia. ¿Tuvo algún encuentro memorable con los lugareños? Sí, conocí a gente increíblemente cálida y amable durante mi viaje. Siempre estuvieron dispuestos a ayudar y compartir sus historias. Interactuar con los lugareños puede ser muy enriquecedor. Proporciona una comprensión más profunda del destino. Absolutamente. Su amabilidad y hospitalidad hicieron que mi viaje fuera aún más especial. ¿Se enfrentó a algún desafío o situación inesperada durante sus viajes? Sí, había algunos desafíos, como las barreras lingüísticas y la navegación por sistemas de transporte desconocidos. Pero todo ello se sumó a la aventura. Superar esos desafíos puede ser gratificante. Nos ayuda a crecer y a ser más adaptables. Definitivamente. Me enseñó a aceptar la incertidumbre y a encontrar alegría en lo inesperado. Me alegra oír eso. Viajar tiene una forma de ampliar nuestras perspectivas y enseñarnos valiosas lecciones de vida. Absolutamente. Es una educación que va más allá de los libros de texto y las aulas. Estoy seguro de que su viaje ha dejado un impacto duradero en usted. Los recuerdos que has creado permanecerán contigo para siempre. Tienes razón. Los recuerdos que he creado no tienen precio. Han enriquecido mi vida de maneras que nunca imaginé. Tengo muchas ganas de ver las fotos y saber más sobre tus aventuras. Las historias de viajes siempre son cautivadoras. Gracias. Espero poder compartir mis experiencias e inspirar a otros a embarcarse en sus propios viajes. Eso es maravilloso. Viajar tiene una forma de encender el espíritu de la pasión por los viajes en todos nosotros. De hecho, que sigamos explorando el mundo y creando recuerdos que duren toda la vida. Lección 8. Planeando una fiesta perfecta. Hola Anna, he estado pensando en organizar una fiesta. Quiero que sea perfecto. ¿Alguna sugerencia? Hola John, suena como una idea divertida. Estaré encantado de ayudarte. Primero, considera el tema de la fiesta. Establece el estado de ánimo y ayuda a planificar. Ese es un punto muy bueno. Quiero que sea una reunión informal en el patio trasero. Algo relajado y agradable para todos.
Excelente elección. Una fiesta informal en el patio trasero permite a los invitados relajarse y socializar. Ahora, hablemos de la lista de invitados. Quiero invitar a amigos cercanos y familiares, pero también quiero conocer gente nueva. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio? Es importante tener en cuenta el tamaño del espacio y la atmósfera que deseas crear. Una mezcla de caras conocidas y nuevas amistades puede hacer que las conversaciones sean interesantes. Lo tendré en cuenta. Quiero que todos se sientan cómodos y pasen un buen rato. ¿Qué pasa con la comida y las bebidas? La comida y las bebidas son cruciales para una fiesta exitosa. Decide si quieres tener una comida tipo buffet o una comida para sentarse. Además, ten en cuenta las restricciones dietéticas y las preferencias de tus invitados. Buen punto. Quiero tener una variedad de opciones para satisfacer diferentes gustos. ¿Debo contratar a un servicio de catering o preparar la comida yo mismo? Depende de tu presupuesto y del tiempo del que dispongas. Contratar un servicio de catering puede quitarte el estrés de encima, pero preparar la comida tú mismo puede añadir un toque personal. Ya veo. ¿Hay algún presupuesto al que debamos ceñirnos? Es esencial establecer un presupuesto y ceñirse a él. Decide cuánto estás dispuesto a gastar en comida, bebida, decoración y cualquier otro artículo esencial para la fiesta. Eso tiene sentido. No quiero gastar de más y arrepentirme más tarde. ¿Qué pasa con la decoración y el ambiente? Las decoraciones pueden mejorar el ambiente de la fiesta. Considera usar guirnaldas de luces, manteles coloridos y flores frescas para crear un ambiente festivo. Me gusta esa idea. Sencilla pero elegante. ¿Alguna sugerencia de entretenimiento o actividades? Dependiendo del tema y del grupo de edad de tus invitados, puedes poner música de fondo, organizar juegos en el césped o incluso contratar una banda en vivo si se ajusta a tu presupuesto. Lo tendré en cuenta. Quiero que todos se lo pasen en grande y se diviertan. ¿Cómo puedo garantizar que la fiesta transcurra sin problemas? Planifica un cronograma para la fiesta, que incluya cuándo llegarán los invitados, cuándo se servirá la comida y cualquier actividad o discurso planificado. Esto le ayudará a mantenerse organizado. Es un buen consejo. Tener un cronograma bien estructurado evitará cualquier confusión y hará que la fiesta funcione sin problemas. Por último, no olvides disfrutar tú mismo de la fiesta. Es tu celebración, así que tómate un tiempo para relajarte y divertirte con tus invitados. Gracias. Tus sugerencias han sido increíblemente útiles. Ahora tengo más confianza en organizar la fiesta perfecta. Lección 9. Explorando los grandes lagos. Hola Anna, ¿has viajado alguna vez del lago Ontario al lago Erie? He oído que hay mucho que ver y aprender en el camino. Hola John, sí, he tenido la oportunidad de explorar esa ruta. Es un viaje fascinante con una rica historia y paisajes diversos. Es genial escuchar eso. ¿Cuáles son algunos lugares o atracciones notables a lo largo del camino? Bueno, un lugar notable son las cataratas del Niágara, que se extienden a ambos lados de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. El poder y la belleza absolutos de las cataratas son impresionantes. Vaya, siempre he querido ver las cataratas del Niágara. Debe ser un espectáculo increíble de contemplar. De verdad que lo es.
El sonido estruendoso y la atmósfera brumosa hacen que sea una experiencia memorable. ¿Hay otros puntos de interés entre los dos lagos? Absolutamente. Mientras viaja hacia el oeste, se encontrará con la ciudad de Buffalo, conocida por su vibrante escena artística y su deliciosa cocina. Eso suena fantástico. Disfruto explorando ciudades con un rico patrimonio cultural. Buffalo no defraudará. Puedes visitar museos, galerías de arte y probar algunas de las famosas alitas de búfalo. Definitivamente voy a tomar nota de eso. ¿Qué hay de la belleza natural de la región? La región de los Grandes Lagos es conocida por sus impresionantes paisajes. En el camino, encontrarás hermosas playas, parques pintorescos y encantadores pueblos costeros. Parece el escenario perfecto para actividades al aire libre y relajación. De hecho, puede hacer senderismo, pescar o simplemente sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza. ¿Hay sitios históricos o hitos que destaquen? Sí, hay varios. Un hito notable es el faro de Marblehead en Ohio, que ha estado guiando a los barcos en el lago Erie desde 1822. Es fascinante pensar en la rica historia marítima de los Grandes Lagos. Absolutamente. Desde el lago Ontario hasta el lago Erie, los lagos han desempeñado un papel crucial en el transporte, el comercio y la industria. Hablando de comercio, he oído hablar de la industria naviera en los Grandes Lagos. Sí, es bastante notable. Los lagos sirven como una importante ruta de transporte, ya que transportan granos, carbón, mineral de hierro, petróleo y muchos otros productos básicos. Eso es impresionante. Los Grandes Lagos contribuyen verdaderamente al crecimiento económico de la región. No cabe duda de que sí. Los lagos son un recurso valioso tanto para los Estados Unidos como para Canadá. Me entusiasma explorar esta región y presenciar de primera mano la belleza y la importancia de los Grandes Lagos. Estoy seguro de que tendrás un viaje increíble. Los Grandes Lagos ofrecen una combinación única de maravillas naturales, experiencias culturales y sitios históricos. Gracias por compartir tus ideas. Me muero por embarcarme en esta aventura y crear recuerdos imborrables. Lección 10. Correr solo o en grupo. Hola Anna, recientemente empecé a correr como una forma de mantenerme activa. ¿También te gusta correr? Hola John, sí, creo que correr es una excelente manera de mantenerme en forma y despejar mi mente. ¿Prefieres correr solo o en grupo? La mayoría de las veces corro solo, pero a veces me uno a un grupo de corredores para motivarme aún más. ¿Qué hay de ti? Disfruto de las dos. Correr solo me da tiempo para concentrarme y establecer mi propio ritmo, mientras que correr en grupo me brinda un sentido de camaradería y responsabilidad. Eso tiene sentido. Correr con otras personas puede ser motivador y ayudarte a alcanzar tus metas. Absolutamente. También es una excelente manera de conocer personas de ideas afines y hacer nuevos amigos. Puedo ver los beneficios de correr con un grupo. ¿Hay algún consejo que me puedas dar para encontrar un grupo de corredores? Puedes empezar por consultar con los clubes de corredores o centros comunitarios locales.
Con frecuencia organizan carreras grupales y dan la bienvenida a corredores de todos los niveles. Esa es una buena idea. Buscaré en los clubes de corredores locales y veré si hay uno que se adapte a mi horario. Suena como un plan. Los grupos de corredores suelen tener carreras programadas en momentos específicos, así que busca uno que se adapte a tu disponibilidad. Lo haré. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de correr solo que has experimentado? Cuando corres solo, tienes la libertad de elegir tu propia ruta y ritmo. Puede ser un momento para la autorreflexión y la soledad. Puedo ver cómo correr solo puede proporcionar una experiencia tranquila e introspectiva. Absolutamente. Es una oportunidad para desconectar de las distracciones y disfrutar del ritmo de tus propios pasos. ¿Hay alguna precaución de seguridad que deba tener en cuenta al correr solo? Sí, la seguridad siempre debe ser una prioridad. Asegúrese de elegir rutas bien iluminadas, usar equipo reflectante y llevar consigo una identificación en caso de emergencias. Estos son consejos importantes. Me aseguraré de priorizar mi seguridad cuando corra solo. Es genial escuchar eso. Siempre es mejor estar preparado y tomar las precauciones necesarias. ¿Tienes alguna sugerencia para mantener la motivación durante las carreras en solitario? Establecer metas y hacer un seguimiento de tu progreso puede ser motivador. También puedes variar tus rutas y escuchar música inspiradora o podcasts para mantenerte ocupado. Me gusta la idea de establecer metas y hacer un seguimiento de mi progreso. Me da algo por lo que trabajar. Definitivamente. Celebra tus logros a lo largo del camino, ya sea alcanzando una nueva distancia o mejorando tu ritmo. Lo tendré en cuenta. Es importante mantener una actitud positiva y celebrar las pequeñas victorias. Absolutamente. Recuerda que correr es un viaje y cada paso cuenta para tu progreso general. Gracias por el consejo. Tengo muchas ganas de continuar corriendo, ya sea solo o en grupo. Lección 11. Artículos de tocador de viaje. Hola Anna, estoy planeando un viaje y me pregunto qué tipo de artículos de tocador suelen ofrecer los hoteles. ¿Tienen champú, acondicionador y otros productos esenciales? Hola John, la mayoría de los hoteles ofrecen artículos de tocador básicos para sus huéspedes. Por lo general, ofrecen champú, acondicionador, jabón y, a veces, incluso loción corporal. Es bueno saberlo. Me ahorra tener que empacar algunos de esos artículos. Sí, es conveniente no tener que traer tus propios artículos de tocador. Sin embargo, es una buena idea consultar previamente con el hotel para estar seguro. Me aseguraré de hacerlo. Siempre es mejor estar preparado. Absolutamente. Algunos hoteles también ofrecen artículos adicionales como cepillos de dientes, pasta de dientes y gorros de ducha. Eso es práctico. Es bueno tener esos extras disponibles en caso de que me olvide de empacar algo. Definitivamente. Siempre es bueno tener un plan de respaldo. ¿Hay otros artículos de tocador que deba considerar llevar en mi viaje? Depende de tus necesidades personales, pero siempre es una buena idea llevar tu propio cepillo de dientes y pasta de dientes, por si acaso. Definitivamente los empacaré. ¿Algo más?
Si tienes preferencias o requisitos específicos, como una marca específica de champú o productos para el cuidado de la piel, es mejor llevarlos contigo. Eso tiene sentido. Es importante tener los productos que mejor funcionen para usted. Exactamente, todo gira en torno a la comodidad personal y la familiaridad. ¿Debo llevar mi propia toalla o los hoteles me la proporcionan? Los hoteles suelen proporcionar toallas a sus huéspedes. Por lo tanto, no es necesario que traiga las suyas a menos que tenga preferencias específicas. Es bueno saberlo. Es una cosa menos preocuparse por empacar. Absolutamente. Recuerde consultar con el hotel si tiene alguna pregunta específica sobre sus servicios. Lo haré. Gracias por el consejo. Es útil para planificar mi viaje. Lección 12. Elecciones individuales e influencia social. Hola Anna, he estado pensando en cómo las personas toman decisiones. Es interesante ver cómo las decisiones personales se ven influenciadas tanto por las empresas como por las sociedades. Hola John, tienes toda la razón. Los individuos están moldeados por varios factores, incluidas las normas sociales y la influencia de las empresas. Es fascinante cómo las empresas pueden moldear nuestras preferencias a través del marketing y la publicidad. Definitivamente. Las empresas invierten mucho en crear productos atractivos e influir en el comportamiento de los consumidores. A veces me pregunto qué parte de nuestras elecciones son realmente nuestras y en qué medida están influenciadas por factores externos. Es una pregunta que invita a la reflexión. Si bien las personas tienen el poder de tomar decisiones de forma independiente, las normas sociales y los mensajes de la empresa pueden influir inconscientemente en nuestras decisiones. Es esencial que las personas sean conscientes de estas influencias y tomen decisiones conscientes basadas en sus propios valores. Absolutamente. La autoconciencia desempeña un papel crucial a la hora de gestionar las influencias que nos rodean. ¿Cree que las normas sociales tienen un mayor impacto en nuestras elecciones en comparación con las influencias de la empresa? Es difícil de decir. Ambos factores pueden influir, pero las normas sociales tienden a tener un impacto más profundo y arraigado. Eso es cierto. Las normas sociales dan forma a nuestras creencias, valores y expectativas desde una edad temprana. De hecho. Sin embargo, las empresas tienen la capacidad de crear tendencias y moldear el comportamiento de los consumidores a través de sus productos y estrategias de marketing. Por lo tanto, es como una interacción constante entre las elecciones personales, la influencia social y los mensajes de la empresa. Exactamente, es una dinámica compleja que entrelaza la agencia individual con las influencias externas. ¿Cómo pueden las personas mantener su individualidad y tomar decisiones auténticas frente a estas influencias? Comienza con la autorreflexión y la comprensión de nuestros propios valores y prioridades. Al ser conscientes de nuestras propias preferencias, podemos tomar decisiones que se alineen con nuestro verdadero yo. Eso tiene sentido. Ser fieles a nosotros mismos es la clave para mantener nuestra individualidad. Absolutamente. También es importante evaluar críticamente los mensajes que recibimos de las empresas y la sociedad, y tomar decisiones que realmente nos interesen. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal.
De hecho, al mantenernos atentos y tomar decisiones conscientes, podemos dar forma a nuestros propios caminos. Gracias por compartir tus ideas. Me ha dado mucho en qué pensar. Lección 13. Decepciones meteorológicas. Hola Anna, acabo de comprobar el pronóstico del tiempo y dice que habrá lluvias. Eso es decepcionante, pero bueno. Hola John, sé lo que quieres decir. Siempre es decepcionante que el tiempo no coopere con nuestros planes. Definitivamente. Tenía ganas de pasar tiempo al aire libre, pero supongo que tendré que encontrar una alternativa. Esa es una buena actitud. Es importante adaptarse y buscar otras actividades agradables, incluso si el clima no acompaña. Absolutamente. Buscaré opciones bajo techo, como visitar un museo o ponerme al día con la lectura. Parece un gran plan. Las actividades en interiores pueden ser igual de satisfactorias y agradables. Tienes razón. Se trata de aprovechar al máximo la situación y encontrar el lado positivo. Exactamente, a veces, los cambios inesperados nos llevan a descubrir cosas nuevas o a disfrutar de una perspectiva diferente. Eso es cierto. Aprovecharé esta oportunidad para explorar actividades bajo techo que quizás no haya considerado antes. Es un enfoque fantástico. Quién sabe, es posible que encuentres un nuevo pasatiempo o interés durante este tiempo. De hecho, empiezo a entusiasmarme con las posibilidades. Se trata de aceptar lo inesperado. Me alegra oír eso. Es importante mantener una actitud positiva, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado. Absolutamente. La vida está llena de sorpresas, y lo que realmente importa es la forma en que respondemos a ellas. Bien dicho. Todo gira en torno a la resiliencia y la adaptabilidad. Gracias. Agradezco tus ánimos. Estoy decidido a aprovechar al máximo lo que se me presente. No me cabe duda de que lo harás. Disfruta de tus aventuras bajo techo y pásalo en grande. Gracias. Lo aprovecharé al máximo. Cuídate y nos vemos pronto. Lección 14. Alturas imponentes. Hola Anna. ¿Sabías que hay un edificio de 110 pisos y su último piso es el piso de oficinas más alto del mundo? Hola John, ¿de verdad? Eso es increíble. Siempre me sorprende la ingeniería y la arquitectura de estructuras tan imponentes. Absolutamente. Es un testimonio de la innovación humana y del deseo de alcanzar nuevas alturas. Solo puedo imaginarme las impresionantes vistas que uno debe tener desde ese último piso. Debe ser absolutamente impresionante. Poder ver toda la ciudad desde tal altura sería una experiencia inolvidable. Me pregunto cuánto tiempo se tarda en llegar al último piso usando los ascensores. Buena pregunta. Me imagino que deben ser increíblemente rápidos y eficientes para transportar personas a tales alturas. Es fascinante cómo la tecnología ha avanzado para hacer posibles tales hazañas. Definitivamente. Es una combinación de ingeniería avanzada, materiales y una planificación meticulosa.
Me pregunto cómo será trabajar en el último piso de ese edificio. Debe ser toda una experiencia. Imagina la sensación de logro y prestigio que conlleva. Me imagino la emoción de decirle a alguien que trabajas en el piso de oficinas más alto del mundo. Definitivamente sería un gran tema para iniciar una conversación. La gente sentiría curiosidad por saber más sobre su trabajo y el edificio en sí. Absolutamente. Es un logro que dejaría una impresión duradera. Me pregunto si trabajar a tales alturas conlleva algún desafío único. Me imagino que deben tenerse en cuenta factores como la presión del aire, la temperatura e incluso el movimiento potencial causado por los fuertes vientos. Es un buen argumento. La seguridad y la comodidad serían primordiales a la hora de diseñar y operar un edificio de este tipo. Es sorprendente cómo estas estructuras combinan la funcionalidad, la estética y las necesidades de las personas que están dentro. De hecho, se convierten en símbolos de la ambición humana y de nuestra capacidad para superar los desafíos. Siempre me asombran esas maravillas arquitectónicas. Nos recuerdan las alturas que podemos alcanzar, tanto literal como metafóricamente. Bien dicho. Nos inspiran a soñar en grande y a luchar por la grandeza. Absolutamente. Sigamos maravillándonos ante las maravillas de los logros humanos e inspirándonos en ellas. No podría estar más de acuerdo. Estamos aquí para alcanzar nuevas cotas, tanto en nuestra vida personal como en la sociedad. Enhorabuena por eso. Sigamos apuntando alto y ampliando los límites de lo que es posible. Definitivamente. Ha sido una conversación esclarecedora. Gracias por compartir sus ideas. Lección 15. Mascotas inusuales. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en tener una mascota inusual, como un lagarto? Hola John, de hecho, tengo un lagarto como mascota. Es fascinante observar sus comportamientos únicos. Eso es interesante. ¿Qué tipo de lagarto tienes? Tengo un dragón barbudo. Son conocidos por su naturaleza dócil y son excelentes compañeros para los reptiles. ¿Cómo cuidas a tu lagarto? ¿Qué comen? Bueno, los lagartos como mi dragón barbudo requieren una dieta específica. Tengo que comprar grillos vivos para que se los coma. ¿Grillos vivos? Es muy diferente de la comida típica para mascotas que se encuentra en las tiendas. Sí, lo es. Los lagartos son carnívoros y tener presas vivas estimula sus instintos naturales de caza. Me imagino que es un espectáculo muy interesante ver a tu lagarto atrapar y comerse los grillos. Absolutamente. Es una muestra fascinante de su agilidad y naturaleza depredadora. ¿Se necesita mucho esfuerzo para encontrar y comprar grillos vivos para tu lagarto? La verdad es que no. Hay tiendas de mascotas especializadas que venden insectos alimentadores vivos para reptiles y anfibios. Eso es práctico. Es bueno saber que hay recursos disponibles para los dueños de mascotas con necesidades específicas. Definitivamente. Es importante proporcionar el cuidado y la nutrición adecuados a nuestras mascotas, independientemente de sus necesidades dietéticas únicas.
¿Con qué frecuencia tienes que alimentar a tu lagarto? Los dragones barbudos suelen comer insectos como los grillos varias veces a la semana cuando son jóvenes, y luego su dieta pasa a incluir más verduras a medida que crecen. Parece una dieta bien balanceada para un lagarto sano. Sí. Proporcionar una dieta equilibrada es crucial para su bienestar general y longevidad. Debo decir que tener un lagarto como mascota es bastante diferente a los típicos gatos y perros que solemos ver. Absolutamente. Cuidar a una mascota poco convencional es una experiencia única y gratificante. Me lo puedo imaginar. Sin duda, añade un elemento de emoción y aprendizaje al proceso de tener una mascota. Definitivamente lo hace. Puedes aprender sobre sus hábitats naturales, comportamientos y requisitos de cuidado específicos. Gracias por compartir tu experiencia. Ha sido revelador enterarse de tener un lagarto como mascota. Lección 16. El poder del entrenamiento de fuerza. Hola Anna. ¿Sabías que el entrenamiento de fuerza no solo es beneficioso para desarrollar músculos, sino también para aumentar el metabolismo? Hola John, absolutamente. El entrenamiento de fuerza tiene numerosas ventajas más allá de fortalecerse. Es fascinante cómo levantar pesas o hacer ejercicios de resistencia pueden tener un impacto tan positivo en nuestro cuerpo. Definitivamente. Cuando realizamos un entrenamiento de fuerza, nuestros músculos se adaptan y se fortalecen con el tiempo. Y a medida que nuestros músculos crecen, requieren más energía, lo que a su vez aumenta nuestro metabolismo. Eso es correcto. Una tasa metabólica más alta significa que quemamos más calorías a lo largo del día, incluso en reposo. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza puede ser una herramienta útil para controlar el peso y mantener una composición corporal saludable. Exactamente, no se trata solo de la apariencia física, sino que también tiene importantes beneficios para la salud. He oído que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis. Sí, es correcto. La tensión ejercida sobre los huesos durante el entrenamiento de fuerza estimula el crecimiento óseo y ayuda a prevenir la pérdida ósea relacionada con la edad. Eso es impresionante. El entrenamiento de fuerza parece ofrecer un enfoque holístico de la salud y el bienestar en general. Absolutamente. No se trata solo de lucir fuerte, se trata de sentirnos fuertes y mantener la funcionalidad de nuestro cuerpo. ¿Hay algún ejercicio o técnica específica que recomiendes para el entrenamiento de fuerza? Hay una amplia gama de ejercicios que puedes hacer. Depende de tus objetivos y preferencias. Estoy interesado en desarrollar la fuerza y el tono muscular en general. ¿Qué sugeriría? Los ejercicios compuestos, como las sentadillas, el peso muerto y el press de banca, son excelentes para trabajar en múltiples grupos musculares y desarrollar la fuerza general. Definitivamente voy a probar esos ejercicios. Es bueno saber por dónde empezar. Recuerde empezar con pesas más ligeras y centrarse en la forma y la técnica adecuadas para evitar lesiones. Es un punto importante. La seguridad siempre debe ser una prioridad al realizar cualquier tipo de ejercicio. Absolutamente. Es crucial escuchar a tu cuerpo y progresar a un ritmo que sea adecuado para ti.
Me entusiasma incorporar el entrenamiento de fuerza en mi rutina de ejercicios. Parece que ofrece una multitud de beneficios. Me alegra oír eso. Estoy seguro de que verás progresos y disfrutarás de los efectos positivos del entrenamiento de fuerza. Gracias por compartir sus conocimientos y puntos de vista. Ha sido esclarecedor. Lección 17. Explorando la cocina tailandesa. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado hacer curry verde tailandés en casa? Hola John, sí, lo he hecho. Es un plato delicioso y lleno de sabor. ¿Lo has cocinado alguna vez? No, no lo he hecho. Me encantaría aprender a hacerlo. ¿Qué ingredientes necesitamos? Para hacer curry verde tailandés, necesitaremos pollo, leche de coco, pasta de curry verde y algunas verduras como pimientos y brotes de bambú. Eso suena bastante simple. ¿Dónde podemos encontrar pasta de curry verde? La pasta de curry verde suele estar disponible en la mayoría de las tiendas de abarrotes, especialmente en la sección de comida internacional o asiática. Genial. ¿Y qué hay de la leche de coco? ¿Hay alguna marca o tipo específico que debamos buscar? Puedes encontrar leche de coco enlatada en la misma sección. Busca la versión entera para obtener un curry rico y cremoso. Me aseguraré de conseguir los ingredientes correctos. ¿Cómo empezamos a cocinar el curry? Primero, tendremos que sofreír la pasta de curry verde en una sartén con un poco de aceite hasta que esté fragante. Supongo que añadiremos el pollo a continuación. ¿Tenemos que condimentarlo de antemano? Sí, es cierto. Sazona el pollo con un poco de sal y pimienta antes de añadirlo a la sartén. Una vez que el pollo esté cocido, ¿añadimos la leche de coco y las verduras? Exactamente, vierte la leche de coco y déjala hervir a fuego lento durante unos minutos. Luego, agrega las verduras y deja que se cocinen hasta que estén tiernas. Suena relativamente fácil. ¿Cuánto tiempo necesita hervir el curry? Por lo general, los sabores tardan entre 15 y 20 minutos en desarrollarse y el pollo en cocinarse bien. ¿Hay algún condimento o hierba adicional que podamos agregar para mejorar el sabor? Puedes añadir un chorrito de salsa de pescado para darle un sabor sabroso a umami y unas hojas frescas de albahaca para darle un toque de frescura. Me aseguraré de tener esos ingredientes a mano. ¿Hay algo más que necesitemos saber? Una vez que el curry esté listo, puedes servirlo sobre arroz o fideos al vapor para una comida completa. Suena absolutamente delicioso. Me muero por probar a hacer curry verde tailandés en casa. Es un plato maravilloso. Estoy seguro de que disfrutarás de los sabores y de la experiencia de cocinarlo tú mismo. Gracias por compartir la receta y guiarme durante el proceso. Te lo agradezco.